La Biblia, en nuestro texto, cierto, que hemos estado mirando en Colosenses, nos enseña que al cristiano nada le falta, que estamos completos en Cristo Jesús. Dice versículo 10 del capítulo 2, vosotros estáis completos en Cristo, que es la cabeza de todo principado y potestad. Y por lo tanto, del punto de vista cierto de Dios en nuestra posición delante del Padre, no nos falta nada en cuanto a nuestra salvación. Pero estamos en un proceso, cierto, de lo que significa lo que es cierto, la santificación progresiva. Somos santos delante de Dios, pero en la parte práctica de nuestra vida tenemos cierto un proceso de santificación, de consagrarnos al Señor. Y eso significa un cambio radical y también cierto progresivo hacia la imagen del carácter de Cristo. Y cuando hablamos de la posición, estamos esta semana, cierto, con toda una atención en quién va a tener la posición del presidente de Estados Unidos. Y obviamente sabemos todo el conflicto que ha habido, porque hasta ayer sábado, y aún todavía está pendiente, porque hay todo un tema legal que viene en camino, de quién va a tener la posición del presidente. ¿Por qué? Porque obviamente la posición del presidente o el cargo del presidente da autoridad para muchas cosas en una nación. Y sabemos cierto todo lo que es el conflicto legal que está por el lado del presidente saliente. Pero delante del Señor, usted y yo ya tenemos una posición que nada lo va a cambiar, ni ninguna votación, cierto, que se acuse de esto o lo otro, porque la verdad es que quien nos colocó en esa posición es Jesús a través de la fe que pusimos en Él. Y Él nos ve, cierto, Dios nos ve santos y sin mancha y completos delante del Padre, ¿ok? Ahora, en contraste con eso, la Biblia, cierto, nos muestra que la iglesia en Colosenses había entrado varias enseñanzas falsas para poner duda sobre la deidad de Cristo y la posición que tenemos en Cristo en nuestra salvación. Y por eso que el apóstol Pablo dice, nadie se engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Y este engaño, cierto, venía de dos lados. Un lado, cierto, era lo que llamamos los gnósticos, y por otro lado, cierto, los que querían involucrar a los creyentes en la ley del Antiguo Testamento, imponiéndoles, cierto, lo que era bueno, todo lo que era, cierto, el ceremonial y los rudimentos que la Biblia habla. ¿Ok? Entonces, pero en este pasaje que tenemos ahora nosotros, el apóstol Pablo aplica también que la posición del creyente en cuanto a la evidencia que tenemos en esta posición, el ejercicio de la posición como hijo de Dios, tenemos también que tener una actitud cristiana y bíblica, y obviamente cierto, como es la voluntad de Dios, manifestando la posición que tenemos en Cristo en nuestra familia, en nuestra familia. Por eso es cierto que hay un consejo para las esposas, para los maridos y para los hijos. La pregunta entonces, ¿cómo es el enfoque de la familia en el matrimonio? ¿Cierto? Voy a hacer dos preguntas. Aquí está una pregunta. ¿Cómo es el enfoque de la familia en el matrimonio en la Biblia? Versus cómo es el enfoque del matrimonio, ¿cierto? De la familia en el mundo. Entonces, ¿cómo es el enfoque? La primera cosa, ¿cómo es el enfoque de la familia y el matrimonio en el mundo? ¿Qué piensa hoy día el mundo del matrimonio y la familia? ¿Alguien puede mencionarlo? ¿Cómo es el enfoque del matrimonio en el mundo hoy día? ¿Sí? Pueden haber distintos tipos de familia y que el matrimonio no es algo necesario. Ok, que no es algo necesario y que realmente es cierto, el matrimonio no necesariamente es un hombre y una mujer. Ok, ¿qué otra cosa más vemos, cierto, como vamos a llamarle un ataque a la familia
porque realmente es un ataque con todo a la familia. ¿Qué otro enfoque hay que ataca a la familia en el mundo, a la familia que Dios creó? Que el matrimonio puede ser algo desechable. Ok, ¿cierto? Así como los platos que nosotros usamos a veces, ¿cierto? Del shopping o cuando, bueno, aún hacemos algo en casa, ¿cierto? Que no es algo permanente. ¿Qué más? ¿Hay alguna ideología que ataca a la familia hoy día? Sí, pastor, también hay leyes que imponen la educación de los niños en base a otras creencias o ideologías, como dice usted, en este caso, por ejemplo, aquí en Chile, la misma ley de Lesi, de la educación sexual integral para los niños. Eso Ok. estaría atacando fuertemente a la familia. La autoridad es cierto que los padres tenemos, o sea, ya hace rato que los niños están fuera de la familia en cuanto a la educación y obviamente es cierto, nosotros estamos sufriendo muchas consecuencias, por ejemplo, cuando los niños crecen y toman un camino para la educación particularmente secundaria y también cierto luego la universitaria, hay muchos jóvenes que sufren una crisis en su fe. Obviamente porque nosotros también hemos delegado mucha responsabilidad de la formación en el Estado, ¿cierto? De los institutos, etcétera. Y realmente el mundo, ¿cierto? También está afectando a la familia por el aborto, aún por la eutanasia, etcétera. Y hay muchas cosas, pero el enfoque de la Biblia para el matrimonio y la familia, ¿cuál debe ser según, ¿cierto? Lo que entendemos en la Escritura? ¿Cuál debe ser el enfoque de la familia y el matrimonio en la Biblia? Porque ahora estamos en Cristo, nosotros tenemos cierto una enseñanza diferente y tenemos un peso por agradar al Señor. ¿Cuál es el enfoque que Dios nos da en su palabra en cuanto a la familia y al matrimonio? ¿Alguien puede mencionarlo? Es lo que es contraste, ¿cierto? Con lo que ya me he mencionado. ¿Ok? Bueno, como toda la vida cristiana es glorificar a Dios. Glorificar a Dios, ¿cierto? En nuestra familia, en nuestro matrimonio. Esa es una base importante. Todo lo que hacemos debe ser para glorificar al Señor. ¿Qué otra cosa más, cierto, debe reflejar nuestra familia, nuestro matrimonio? ¿Sí? Bueno, haciendo un breve resumen, ¿cierto?, de los peligros que hoy día enfrenta la familia, y esto también viene del gnosticismo, que implicaba, ¿cierto?, que no había problema en dejar las cosas a su manera, ¿cierto?, la carne, dado que la materia era mala. Y en ese sentido, ¿cierto?, quienes hoy día justifican la concepción gnóstica y su concepción del hombre, realmente es cierto, ellos justifican también el aborto, la infanticidio, la eutanasia para los impedidos, ciertos cognitivos, bueno, la destrucción de embriones para la investigación científica. Y como nuestro cuerpo está separado de la mente o lo espiritual, el cuerpo es algo solo material, el cuerpo es parte de lo malo, entonces no hay problema en abortar, en practicar la eutanasia, vivir como uno quiere, en sodomía y lesbianismo. Y también cierto, para el mundo gnóstico el matrimonio no es algo que tenga más que la unión entre dos cuerpos, si no son compatibles entonces hay que dar lugar al divorcio. No es una unión de dos personas integrales para llegar a ser una sola persona, como la Biblia enseña. Y bajo el tipo de un enfoque gnóstico hay plena libertad con nuestro cuerpo dado que está separado del espíritu. Y la Biblia nos dice que obviamente nosotros somos personas integrales. No nos separamos, ¿cierto?, del espíritu, del alma y el cuerpo. El mundo moderno se ataca a la familia y el matrimonio como una institución explotadora. ¿Se acuerda de eso? Del hombre sobre la mujer que ha inventado el capitalismo. Hay todo un tema sobre, ¿cierto?, en ese enfoque también. Se justifica el feminismo como parte de un sistema económico que se agrava por el machismo del mundo, dando lugar a anular la institución que Dios creó con base
como base para la sociedad. Y la familia y el matrimonio para el mundo no es nada parecido a la concepción de familia y matrimonio que Dios estableció. Sabe que el gnosticismo hoy día llega al extremo de tratar a Dios, ¿cierto? Como hay una palabra que yo quiero que aprendamos, es una palabra que usa el gnosticismo en la actualidad, que es la palabra o la humanidad andrógina. ¿Se acuerdan de haber escuchado a Shirley Marlene? ¿Alguien se acuerda a Shirley Marlene? ¿Quién era Shirley Marlene? Yo voy a tomar una cita de un libro, se llama Imperio Gnóstico Contraataca. Y voy a hacerle comprender una cita que ella tiene. ¿Quién era Shirley Marlene? Una actriz Una de cine. ¿Cómo? Una actriz de cine. Una actriz de cine. Sabe que hay muchos artistas en el mundo que se dedican, ¿cierto?, a todo lo que es la nueva era. Y Shirley Marlene, se ha dedicado su vida, ¿cierto?, a todo el tema gnóstico. Y dice ella, el autor de este libro, citando a Shirley Marlene, dice: cuando Shirley Marlene viaja al interior para echar una mirada a Dios, es decir, su yo superior, ella ve una forma poderosa sentada con quietud en el centro de mi espacio interior. Estoy leyendo lo que ella dice, viéndome con un amor total. La figura muy alta, un ser andrógino con largos brazos y el rostro más amable, diciendo: yo soy tú, yo soy el tú real. Y sigo leyendo. De modo que cada parte de las relaciones, tanto heterosexual como homosexual, es alentado a reconocer la validez tanto de lo masculino como de lo femenino, el yang y el yin, en sí mismo y en sí misma. Estamos saliendo de la era yang masculina, dice de Piscis, la era de la reflexión dominada por el hemisferio izquierdo del cerebro, declara MacLean. Estamos pasando ahora hacia la era yin, la era del acuario, la de la energía femenina, de la intuición y la espiritualidad mística, dirigida por el hemisferio derecho del cerebro. Y luego habla de la diosa femenina en cada uno de nosotros sea reconocida, se llevará a cabo la espiritualización del plano físico. Bueno, la verdad es que puedo seguir leyendo, pero llega al punto de justificar que Adán fue creado andrógino. Y la palabra andrógino significa que así como Adán es andrógino, significa hermafrodito, o sea, tenía los dos sexos, así también Dios tiene los dos sexos. Y a base de eso, entonces justifica, sabemos todo lo que es la perversión de este mundo, ¿cierto? No aceptando y aún motivando todo lo que vemos, ¿cierto?, en la ideología, lo que es, ¿cierto?, el enfoque del mundo sobre la perversión. Ahora, pero nosotros, hermanos, vemos en la Biblia, si usted y yo somos creyentes, hemos nacido de nuevo, la Biblia dice que la primera institución que Dios fundó en la tierra fue el hogar. Y el hogar, cierto, es tan importante en una sociedad. Como es el hogar, así es la sociedad y la nación. La desintegración del hogar es un indicio de los últimos tiempos, que dice 2 Timoteo capítulo 3, versículos 1 al 5. Alguien lo puede leer. 2 Timoteo capítulo 3, versículos 1 al 5. ¿Quién lo lee, por favor? 2 Timoteo capítulo 3, versículos 1 al 5. Aquí Pablo se dirige a los diferentes miembros de la familia y les señala los ingredientes, comillas, ¿cierto? Un poco hablando de comida, los ingredientes necesarios para un hogar fuerte y piadoso. La sociedad cada vez va a ir más relajando, de hecho, es lo que vemos hoy día, pero los creyentes tenemos que volver al camino, ¿cierto?, que Dios estableció. ¿Qué dice 2 Timoteo 3, del 1 al 5? ¿Puedo yo? Sí, léalo. 2 Timoteo 3, 1 al 5. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores,
impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Amén. Entonces, hermano, Dios establece en su palabra un diagnóstico de la condición del hombre sin Dios, pero también Dios establece el camino para volver a lo que Él, cierto, originalmente diseñó, y como cristianos, como seguidores del Señor, nosotros debemos volver, cierto, a estos principios o fortalecer estos principios en nuestra familia. Dios creó a Adán, cierto, como varón y a Eva, cierto, como mujer. Y algo anda mal con los hogares modernos, ¿cierto? Sabemos cómo se ha realmente, ¿cierto?, desvirtuado todo lo que es el concepto de familia. Hoy día, ¿cierto?, vemos niños maltratados, siguiendo creciendo, reportándose 2 a 4 millones de casos anualmente y muchos que no se reportan. Y realmente hay tantas cosas, ¿cierto?, que ocurren en la familia hoy día. Pero, ¿sabe? Gracias a Dios, nosotros, como hemos visto, ¿cierto?, en nuestro estudio, los creyentes tenemos una posición diferente en Cristo. Y en esta posición, Pablo se dirige a los miembros de la familia, esposos y esposas, a ti y a mí, y también a los hijos y aún los criados. La palabra criado obviamente está hablando de esclavos en el tiempo de los primeros cristianos. Y parece evidente que estas personas nombradas eran creyentes, pues el apóstol les insta a todas ellas a que vivan ahora para agradar al Señor. Como se mencionó, nosotros ahora no solamente en nuestros trabajos agradamos al Señor y glorificamos su nombre, sino también nuestra propia familia. La relación que tenemos como esposo, esposa, voy a decir como abuela, con los nietos o con sus propios hijos que son mayores o hijas. Y la fe en Jesús, hermano, no solo cambia a nosotros personalmente, sino también cambia nuestra relación con nuestra esposa, nuestra familia. Y en esa posición, Dios nos da ciertas tareas. La Biblia dice que la posición que tenemos ahora, porque hemos muerto en Cristo, vivimos en Cristo, hemos resucitado con Cristo, estamos escondidos y hemos sido glorificados en Cristo. Por lo tanto, tenemos que buscar las cosas de arriba. ¿Se acuerdan leer versículo 1 del capítulo 3 de Colosenses? Usted puede verificar eso. Dice, si puedes haber resucitado con Cristo, buscar las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Pone la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Y una de esas miradas y una de esas búsquedas de las cosas de arriba es aplicar los principios de Dios en nuestra familia, en nuestra relación con la esposa, con el esposo, y también, cierto, los hijos con sus padres y los padres con sus hijos. Si hay violencia, si ha habido cierto enojo, rencor, enojo maltratado en su propia vida que ha afectado a su familia, a su esposa, a su esposo, el Señor dice que tenemos que tratar estos pecados. Dios establece un proceso, ahora cierto, a nosotros en este proceso de santificación. Y Él dice, hacer morir lo terrenal en vosotros. Dejar también, cierto, como llamamos los pecados sociales, que son la ira, el enojo, la avaricia, la maledicencia, etc. Luego dice, no mintáis, y ahora Dios quiere que nos revistamos. Y en la familia tenemos que revestirnos también. Dejar, cierto, las prácticas pecaminosas, los hábitos pecaminosos que teníamos antes de rencor, de enojo, cierto, para ahora vivir, cierto, en la santidad del Señor. Y como un creyente debemos evidenciar en nuestra familia que estamos en la posición en Cristo y haciendo todo para la gloria de Dios. Lo que leemos versículo 17 dice, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacerlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Versículo 17 del capítulo 3. Todo lo que hacéis en casa, lo que hacéis, lo que decís, lo que es cierto, lo que le planificás, lo que está cierto en la relación con sus hijos, con su esposa, con su esposo, sea de palabra o de hecho. Hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de él. Entonces nuestro andar, nuestra posición es perfecta delante de Dios, pero nuestro andar tiene que ir mejorando en la comunión con Dios para la gloria de Dios.
Y también debemos hacerlo gobernados, ¿cierto?, por la palabra del Señor. Porque dice, y la paz de Dios y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, versículo 15, a la que asimismo fuiste llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros con toda sabiduría. Entonces, en la familia tiene que estar la paz de Dios, tiene que estar la paz de Jesucristo. Aún la música debe estar, cierto, tener un ambiente especial en nuestra familia. La pregunta, ¿está la paz de Dios en la relación con tu familia, con tu esposa, tu esposo? Hijos, ¿hay paz en tu corazón con tus padres? Dios quiere que manifestemos esa paz en nuestra relación, no solamente con los hermanos en la iglesia, sino también, vamos a decir, el test o el examen más puro que puede haber es cómo nosotros nos comportamos en nuestra familia. En cómo nosotros en nuestra familia nos relacionamos para dar la gloria al Señor. Amén. Ahora, si entramos al terreno específico, el apóstol Pablo, en lo que Dios estableció como matrimonio y como familia, esposo y esposa, reflejando el carácter de Cristo, Dios quiere que tengamos, cierto, una actitud como casados o como maridos. En este caso, parte el apóstol Pablo apuntando hacia las casadas. Y las casadas, dice, deben estar sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. No como conviene, ¿cierto? Bueno, yo sé que hacemos comparaciones y la Biblia dice que las comparaciones son odiosas. No se compare con el matrimonio de tal o cual, ¿cierto? Compárese con el Señor. Está sujeta a vuestros maridos como conviene en el Señor, ¿cierto? En el Señor. No aún, ¿cierto? En lo que yo sé que ninguno merece el privilegio de la esposa o el esposo que Dios le dio. Yo sé que, como dije el miércoles pasado, se hace una lista de cosas buenas y cosas malas del esposo o del cónyuge. Normalmente la lista va a ser más grande de las cosas negativas que las cosas positivas. Pero en el Señor, usted tiene que encontrar, ¿cierto?, las cosas buenas que Dios le dio. Todo lo honesto, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es buen nombre, si hay virtud alguna, la mente debe cambiar. Amén. Ahora, el evangelio, hermano, cambió radicalmente la posición de la mujer en el mundo romano. En Roma, la autoridad, vamos a decir, preponderante y autoritaria era del esposo, donde más bien, cierto, la esposa, los hijos y los esclavos eran más bien una propiedad. De hecho, acuérdense que los emperadores, cierto, hacían, y todavía en la Edad Media todavía se practicaba, el hecho de que si un rey se casaba con otra persona, con una mujer, cierto, esa mujer tenía que tener ciertas dotes de un cierto territorio, entonces era más bien un convenio de negocio. Pero el evangelio, hermano, le dio una nueva libertad y posición a la esposa, a las mujeres, y lamentablemente algunas no pudieron manejar esa libertad. Más bien se fueron al otro lado. Y por eso tenemos 1 Corintios capítulo 11, donde las mujeres evidencian un desorden en la iglesia. Y por esta razón Pablo las amonesta, ¿cierto? Y en ese sentido, ¿cierto? Vemos eso en 1 Corintios. Usted puede encontrar la palabra sujeción, 1 Corintios. El apóstol les habla en 1 Corintios versículo 3, versículo 4, versículo 5, donde les muestra que hay una relación de orden en la familia, así como en la relación de orden en la comunión de la Trinidad. Porque dice versículo 3 del capítulo 11, 1 Corintios, dice, pero quiero que sepáis que Cristo es cabeza de todo varón, y el varón es cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Cristo tiene un jefe, y también, cierto, el esposo tiene un jefe. Y no es un tema de mayor, porque Cristo no es mayor que, o Dios, el Padre, no es mayor que Cristo, o Cristo no es mayor que el Espíritu Santo, no. Pero Dios es ordenado. Y versículo 4 dice, todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta frente a su cabeza. Bueno, más bien, toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta. Bueno, en el fondo se usaba, cierto, el pelo como velo para reflejar
que estaba uno bajo autoridad. Y bueno, pero el punto es que versículo 10 dice que la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Bueno, hay todo un tema sobre eso. Entonces, ¿por qué el apóstol Pablo en 1 Corintios enfoca eso? Porque había un desorden. Como ya dije, las mujeres se habían extralimitado en la libertad que ya tenían ahora en el Evangelio. Pero por lo tanto, cierto, el apóstol vuelve en este pasaje en Colosenses a reiterar el consejo de estar sujetas y reconocer, cierto, el orden que Dios estableció. La palabra sujetarse es una palabra que está vinculada, cierto, a lo que es difícil, cierto, para algunos, y es una especie de ofensa para algunas mujeres. Y eso obviamente debe ser en el mundo, pero no en la relación de una esposa que ama al Señor, ama a su familia, cierto, en relación, cierto, a su Señor. Y la palabra sujeción se vincula a un término militar que significa ordenar abajo o debajo, poner en sujeción, más que nada, cierto, tiene que ver con la palabra sometimiento, y la palabra sometimiento es aún más ofensiva para algunos, ¿cierto? Pero la verdad es que si nosotros vemos que si no hubiera jerarquía de mando en la sociedad, sería un caos. De hecho, el caso que está pasando en Estados Unidos, realmente es cierto, es un caso que ilustra lo que, bueno, y también en Chile, lo que significa la falta a la autoridad. Y no solamente el que está en autoridad reconoce también la autoridad de otros, sino también los otros no reconocen la autoridad de quien, cierto, se le ha dado ese cargo. Y por lo tanto, si eso se lleva, cierto, al matrimonio, imagínense que realmente los hijos quisieran hacer lo que quisieran, o aún el esposo quisiera hacer lo que quisiera. La verdad es que el esposo también tiene una consejera y también tiene un jefe que es Jesús, y va a dar cuenta al Señor. Nadie, ninguno de nosotros está libre para hacer lo que quiera, porque tarde o temprano respondemos a una autoridad. Entonces, la Biblia, cierto, nos habla, cierto, que la esposa debe sujetarse a su marido, y eso no sugiere que el hombre sea mejor que la mujer, o que es mayor, o que tiene más inteligencia. De hecho, bueno, las mujeres, o la mujer en general, cierto, que Dios creó, tiene una inteligencia emocional mucho más desarrollada que nosotros como hombres, por eso que son más sensibles. Entonces, realmente Dios dio talentos y virtudes, ¿cierto?, tanto al varón como a la mujer, pero para complementarse, no para competir. Y eso solo significa que el hombre realmente no es mayor, como he dicho, pero sí Dios da una responsabilidad para ser cabeza y líder del hogar. Y el ser cabeza no implica ser un dictador o señoreador, sino ser un líder amoroso. De hecho, tanto el apóstol como la esposa, el esposo como la esposa, deben someterse al Señor. ¿Qué dice Efesios 5:21? Efesios 5:21, que lo lee, por favor. Efesios 5:21. ¿Lo tiene alguien rápido a la mano? Efesios 5:21. ¿Qué dice? Amén. ¿Ya? Dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. Someteos. La palabra someterse, ¿ya? Eso significa, hermanos, que no es un asunto de agradarse el uno al otro, sino dice en el temor de Dios, en el temor de Dios. Y ahí, cierto, el apóstol da un detalle. Entonces, el someterse es un respeto mutuo bajo el señorío de nuestro Señor Jesucristo. Acuérdense que nosotros vivimos ahora como creyentes con un tercer miembro de la familia, que es el Señor. No vivimos, cierto, como en el mundo, que no hay cierto un árbitro, no hay alguien cierto que nos guíe. Ahora está el Señor en medio de nosotros. Entonces, es importante entender que es necesario un orden, y ese orden no significa que alguien es mayor, cierto, que otro, sino que más bien es un orden para realmente, cierto, hacer las cosas
mejor. Y delante de Dios, el marido y mujer son iguales, pero son diferentes. Ahora, dice el versículo 3 de 1 de Pedro, capítulo 3, versículos 1 de 1 de Pedro, dice: asimismo vosotras mujeres estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos, de oro, de vestidos lujosos. No significa que no hay que arreglarse, ¿ah? Sino que cuál es la actitud de su corazón, ¿cierto? Si no, dice el interno, el del corazón, el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que de gran estima delante de tu esposo, no, delante de Dios. Amén. Por eso digo que ahora nosotros nos relacionamos no solamente el uno con el otro, sino nos relacionamos con Dios y con el Señor. Amén. Y bueno, aquí da el ejemplo el apóstol Pedro de las mujeres que se ataviaban en otro tiempo, aquellas santas mujeres que esperaban en Dios estando sujetas a sus maridos, como Sara, ¿cierto? Ahora, ¿qué pasa con el lado del esposo? El esposo tiene la responsabilidad también, la Biblia dice, de amar a su mujer. Y la palabra amar que se usa aquí es la palabra ágape. Cuando dice, volviendo a nuestro texto en el libro, cierto, de Colosenses, ahora tomando el caso, cierto, del marido, versículo 19, dice: maridos, amad. Esa palabra amad tiene que ver con el ágape. ¿Alguien recuerda qué significa la palabra ágape en el griego, en la Biblia? ¿Qué tipo de amor es la palabra ágape? ¿Qué tipo de amor es la palabra ágape en la Biblia? Acuérdense que hay tres tipos de palabras. Es un amor incondicional. Un amor incondicional. Condicional. ¿Cierto? Por ejemplo, es la palabra que Dios usa para Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo. De tal manera Dios nos amó sin que nosotros mereciéramos ser amados. Y la verdad es que nosotros a veces tenemos la tendencia de decir, yo te amo porque. Yo te amo porque. Pero sabe, Dios no nos ama porque. Porque hicimos algo bueno, nos portamos bien, somos simpáticos, etcétera. No. Él nos ama porque Él es amor. Y ese es el amor que nosotros como esposos debemos dar a nuestra esposa. Un amor abnegado y servicial que Cristo tiene también para su iglesia. El ejemplo del amor de un marido para con su esposa es el amor de Cristo. Un matrimonio puede empezar con un amor romántico, normal y humano, y eso es lo que es la partida, ¿cierto? Pero a través del tiempo tiene que transformarse en un amor ágape. Un amor, obviamente, no significa que no haya romanticismo, tampoco, ¿cierto?, el fileo, pero la verdad es que el profundo amor que va a crecer a través del tiempo es un amor espiritual que solo proviene de Dios. Y ya leímos, ¿cierto?, el pasaje paralelo en Efesios 5, 22 y 23, donde Pablo aclara que el esposo debe amar a su esposa, así como Cristo amó a la iglesia. Entonces, hermano, tenemos una posición en Cristo y esa posición ahora hay que desarrollarla. El cargo que Dios nos ha dado de haber sido muertos, haber resucitado en Cristo, tener cierto perdón de pecados, tenemos que ahora desarrollarlo, cierto, como parte de nuestra santificación progresiva para la gloria del Señor. Ok, en nuestra familia, en nuestra relación con nuestra esposa y nuestros hijos. Y algo importante que aquí se agrega como consejo para los maridos, nosotros: no seáis ásperos con ellas. A ver, ahora le toca a las hermanas decir algo. ¿Qué significa ser áspero de parte de... A ver, voy a ser más directo. ¿En qué manera tú percibes que un marido, vamos a decir, ¿cierto? Vamos a decir cualquier marido, no tu esposo, ya, para que sea más impersonal por ahora, porque igual lo van a tomar lo personal. ¿Qué son las cosas que producen aspereza o que son cosas ásperas que te afectan a ti? Bueno, alguien dijo
Yo sé, ¿usted ha usado las lijas? ¿Ah? Las lijas, ¿cierto? Hay distintos números de lijas. Bueno, hermano Nicolás sabe de lijas, creo. Imagínese que le pasa la lija haciéndole cariño a una mujer, a su esposa, o al revés, ¿cierto? Bueno, yo conozco al hermano Pastor Felipe. Mi esposa sabe, alguna familia, nuestra familia sabe, que él tiene unas manos, no sé cómo se llama la enfermedad que él tiene. ¿Alguien me ayuda? Sí, pero no son manos suaves. Tiene como especie de costras en la palma de la mano. Yo me imagino, ¿cierto?, que él tendrá que hacer el cariño a su esposa por el lado opuesto. ¿Ah? Pero bueno, ese es un ejemplo de aspereza. Pero ¿qué son las actitudes ásperas de un esposo? Hermanas. La violencia, la forma Violencia. brusca de pedir cosas y de No. tratar. Ok. Una expresión de violencia. A ver, una expresión de violencia. ¿Cómo se dice? ¿Puedo hablar yo? Sí, por favor. ¿Puedo hablar yo? Sí. O sea, a nosotros como hijas de Dios, el Señor nos pone en una posición de privilegio cuando nos dice que somos ayudas idóneas de nuestro esposo. Amén. Eso significa que tenemos un trabajo que hacer. Cada vez que el esposo va a tomar una decisión, nosotros tenemos que decir buena o es mala, y Dios nos enseña a descansar en eso. O sea, nosotros trabajamos como ayuda idónea, hacemos el consejo y esperamos que el esposo haga el trabajo de acuerdo a la voluntad de Dios. Amén. Pero yo al menos me siento agredida cuando las cosas se hacen sin consultarle a la familia. Amén. Sacarme del lugar de ayuda idónea y ponerme como una más de la mesa, digamos, que está sentada en la mesa. El poner a una mujer, Amén. creo que es un privilegio que los hombres cristianos no usan. Amén. O son muy pocos los que usan eso. Porque yo creo que es porque nosotros como mujeres somos tan sensibles que pensamos que el hecho de que nosotros decimos algo a nuestro esposo tiene que hacerse eso. Y eso no es lo que el Señor dice. El Señor dice que nosotros aconsejamos y dejamos el problema en manos del Señor. Amén. Amén. Pero en mi caso, eso me agrede a mí cuando no se me consulta. Amén. Amén. Bien, ¿alguien más quisiera agregar algo? ¿Qué son las actitudes ásperas de un esposo? Amén. Sí. Bueno, no es mi caso, gracias a Dios, pero al menos he visto en algunas congregaciones o en alguna enseñanza, gracias a Dios no en esta iglesia, donde bueno, como lo que yo decía al principio, era de que muchas veces, más que decirle y recalcarle a las mujeres en general, no tan solo a las casadas, de que el propósito de todo lo que hagamos es para la gloria de Dios, inclusive cuando no estamos casadas. Porque muchas veces a las mujeres solteras, como que ellas no tienen valor o su vida no tiene sentido mientras no estén casadas, y eso también es algo que violenta a las jóvenes. Amén. Y en el caso de las casadas, como usted muy bien enseñaba, era de que hay visiones cristianas donde de verdad a la mujer se le da un valor inferior. Inclusive yo he escuchado que casi la mujer se salva a través del varón, ni siquiera se puede salvar sola, por decirlo así, o no puede tener una relación con Dios personal. Entonces, este tipo de cosas, aparte de ser antibíblicas, afectan profundamente a las mujeres en su ánimo, en su espíritu, y eso es violencia, es algo áspero.
Ok, entonces, hermanos, yo quiero mencionar que hay algunos ejemplos que yo he puesto aquí. Un trato áspero sería, un trato no áspero es el trato amable del esposo a su esposa. Bueno, el trato no áspero es el trato amable del esposo a su esposa, amable. Un esposo áspero, en contraste, es aquel que no es amable, es desagradable, difícil de soportar, puesto que es agresivo con su esposa. El esposo áspero tiene el carácter, digamos, un mal carácter, no es cortés, no elogia a su esposa públicamente ni en privado, es tosco y amargo, siempre cosas malas, no hay nada bueno, ¿cierto? Quizás algunos se estén preguntando en este momento, ¿seré yo, cierto, un maestro, como preguntó un discípulo? Entonces hay que ser delicado con ella, hay que tratarla como una reina, ella es la coheredera de la gracia de Dios, dice la Biblia. Ella ha sido creada a imagen y semejanza de Dios. Ella tiene dignidad. ¿Ok? Pastor, ¿Sí? ¿Sí? puede ser un tipo de aspereza, por ejemplo, a ver, te voy a olvidar. Puede ser un tipo de aspereza, por ejemplo, cuando el esposo hay ciertas áreas de, como no sé, financiera o de trabajo, o cosas nomás, ciertas áreas de su vida en que no, o puede ser en todo, que no tome en general en cuenta la opinión de la esposa, porque a veces la esposa puede aconsejarle, pero puede que tome, lo considere, pero decida hacer lo que pensaba, Claro. pero a veces dice, no, tú no te tienes que meter en esto y en base permanente no considera como la opinión de la esposa para tomar decisiones. ¿Puede ser un tipo de aspereza eso? Puede ser, obviamente, después se va a ver resultado, porque a veces, bueno, un consejo que es clave. La responsabilidad de la esposa, ¿cierto? El papel es ayuda idónea, es consejera, pero ella da el consejo, pero debe dejar, ¿cierto? En que el esposo va a tomar la decisión y luego Pastor, el Señor va a tomar cuenta de eso. pastor, En muchos casos, inmediatamente, hay muchos casos, obviamente, que, como dice mi hermana Marisol, ¿cierto? Donde el esposo toma una decisión sin informar, sin dar, ¿cierto? Dar la oportunidad a compartir la decisión, ¿cierto? El consejo al esposo, y luego, ¿cierto? Vamos a decir, las consecuencias de eso. Y eso obviamente daña, ¿cierto? La comunión. Entonces, los dos lados. El hecho que la esposa, si da consejo, debe descansar y ya sea el resultado que sea, ya cumplió su rol y el Señor va a tomar cuenta de las decisiones. Pero por otro lado está el hecho de que el esposo no toma la opinión, no toma en cuenta de eso. Y eso obviamente no interesa. ¿Sí, hermano? es que yo tengo un punto respecto a eso en el sentido de que, bueno, una de lo importante de la familia es que es el reflejo de la iglesia. Amén. Entonces, al menos la iglesia en general tiene que tomar decisiones en unidad, decisiones donde hay oración, hay ayuno. Amén. Amén. Se fue No se toman decisiones a la ligera y tampoco se toman decisiones en división. Entonces, en ese sentido, yo bíblicamente creo que no es posible que si hay una división respecto a la opinión o respecto a una decisión en el matrimonio, no se puede tomar la decisión y tiene que haber oración, ayuno si es necesario, estudiar la palabra hasta que haya una unión. Es lo que yo veo en la Biblia, porque también se refleja en lo que es la iglesia. Entonces, muchas veces esa percepción donde la mujer da su opinión y el marido ve si la toma, si no la toma, da mucho pie también a que después la decisión fue incorrecta y se le echa la culpa al marido o el marido tiene la responsabilidad 100%. Y eso tampoco es algo que ayude a que en el matrimonio haya una paz espiritual tampoco. Correcto. Ahora, Pastor, ¿puedo hacer un alcance? sí, hermano. Sí, mire, yo un poco para colocar en contexto, uno ve por la Biblia que
esta estructura que está diseñada por el Señor fue en el contexto del pecado, porque al principio no era así. Correcto. Entonces, cuando está esta estructura, perdón, cuando está la caída del hombre, se genera, digamos, la necesidad de que el hombre vaya a trabajar, de que la mujer tenga partos con dolor, y las necesidades cambian, porque al principio la tierra daba toda su productividad. Entonces, al entrar el pecado al mundo, hay una estructura que tiene que, digamos, generarse para que el hombre, digamos, pueda tener una sobrevivencia. Entonces, por ejemplo, en el Nuevo Testamento se habla de que el hombre es cabeza de la mujer, pero esto en el principio no era así. Entonces, por eso tienen que entender los matrimonios que El pecado nos ha esto afectado. está en un contexto bajo pecado. Okay. Al principio, claro, era ayuda idónea, pero en el tema de cuando se habla del apóstol Pablo de que tiene que la mujer someterse, el hombre se tiene que someter a Dios, es porque hay un concepto hay un contexto de pecado, y eso hay que tenerlo súper claro, que esta no era al principio el plan de Dios. Entonces eso hay que, creo que analizarlo un poco y interiorizarlo, porque a veces, como decía usted, a veces las palabras como son medias violentas, las palabras que hay que humillarse, que hay que someterse, entonces se puede caer en que este era el diseño original de Dios, pero al principio no era así. Porque, por ejemplo, en el mismo caso, o sea, como decía la hermana anteriormente, cuando no hay una unión en una decisión, claro, pues uno de los dos no está haciendo la voluntad de Dios, porque si estuvieran haciendo la voluntad de Dios en ambos, obviamente las decisiones serían mucho más fáciles, pero como está el pecado en medio de la relación matrimonial, el pecado está estorbando. Entonces esos puntos hay que tener en cuenta, y ambas partes, el hombre como la mujer, tienen que entender que hay que luchar contra el pecado en la vida de cada uno. Amén. Bueno, de hecho, por naturaleza, ¿cierto? Más bien el hecho de que dos personas imperfectas, aún siendo hijos de Dios, bajo también la influencia de las dos naturalezas, la espiritual y la carnal, obviamente hay que siempre trabajar, como decía Esther, en lo que es cierto la relación espiritual con Dios de ambos, y a través de la palabra, la oración, buscar el consejo. Ahora, cuando estamos hablando de estas cosas, estamos hablando de cosas relevantes en la familia, porque hay cosas que son normales que deben darse, ¿cierto? Y que vamos hablando de los roles, por ejemplo. Pero cuando se trata de situaciones que acaba mi esposa de decir, de negocios, bueno, decisiones importantes, obviamente hay que tomar un tiempo para buscar la dirección del Señor. Y no, ¿cierto?, encontrarnos después con que estamos, ¿cierto?, llenos de problemas que, bueno, nos está persiguiendo el banco, bueno, cuántas cosas, terminamos, ¿cierto?, muy mal en la relación, y eso es. Ok, pasamos a lo siguiente. Los esposos no deben guardar ningún rencor contra su esposa por algo que dejó de hacer. A raíz de amargura también, el esposo. Eso lleva, ¿cierto?, a tener problemas de ser áspero. Los esposos cristianos deben ser abiertos y sinceros el uno con el otro. Dice la Biblia que debemos hablar verdad en amor, la verdad en amor. Y es una buena manera de resolver la diferencia entre la familia. Y también la Biblia dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Es una regla sabia que debemos seguir si queremos tener un hogar feliz. Efesios 4:26. No debe esperar hasta las 9 de la noche, más o menos a esta hora, ahora en verano el sol se pone, hasta que, ¿cierto?, antes de ir a la cama. Ahora, dice 1 Pedro 3:7, el apóstol dice, vosotros maridos, igualmente vivir con ella sabiamente, dando honor a la mujer como vaso frágil. Hombre, ¿cierto?, nuestra esposa, acuérdense que son más sensibles. Por eso la Biblia dice que son vasos frágiles, coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Amén. Ahora, el Señor también habla a los hijos, pero a través de los padres. Dice, padres e hijos,
Dios quiere que digamos tengan un aliento mutuo y obediencia. Entonces, versículo 20 dice hijos. Se entiende hijos que están dentro de una familia, ¿cierto? Normal, no los que ya han salido, ¿cierto? A otro núcleo, ¿ya? Y hoy día, ¿cierto? Se habla mucho de los derechos de los hijos. Los jóvenes están reclamando ciertos derechos. Jóvenes, particularmente en Estados Unidos, y ahora está entrando eso a Chile, pueden hijos demandar a sus padres. Bueno, quizás porque no dio una buena educación, porque aún hijos han demandado a sus padres porque no los abortaron. Eso es algo que está sucediendo, ¿cierto? Los hijos tienen responsabilidades más que derechos, y la más grande responsabilidad es lo que dice la Biblia: hijos, obedeced, obedeced. Es importante, yo he dicho a los papás en nuestra iglesia que estos hijos estén aquí en esta reunión, porque no veo, ¿cierto?, los hijos, sobre todo los adolescentes. Gracias a Dios que tenemos esta reunión de jóvenes, pero también los jóvenes deben estar aquí en esta reunión, porque este mensaje y los mensajes de la Biblia cada día son para cada hermano, ya sea mayor, menor, ¿cierto?, joven o adulto. Entonces, si hay hijos, tienen una responsabilidad, y la responsabilidad más grande es obedecer. Y dice la Biblia, obedecer en todo, en todo. No solamente en aquellas cosas que les agradan a los hijos. ¿Acaso sus padres les pedirán que hagan algo que es incorrecto? Obviamente que no. El hijo que no aprende a obedecer a sus padres probablemente no obedecerá a ninguna autoridad más adelante. Y por eso hoy día tenemos todo un tema de rebelión en el mundo, ¿cierto?, que nace principalmente de los jóvenes en la sociedad. Y por otro lado está el consejo a los padres, la relación, ¿cierto?, de padre e hijo. Dice, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Un hogar cristiano responsable donde los niños serán criados con disciplina y amonestación del Señor. Los padres cristianos piadosos tienen la responsabilidad de enseñar la palabra de Dios y disciplinar a los hijos en amor. Los hijos se desalientan y son presa fácil de Satanás y del mundo cuando los padres no estamos tomando su lugar y al contrario nos exasperamos a ellos. Sería una pregunta buena para los hijos. Hay un hijo en esta hora que está en casa que podría decir, esto me exaspera de mis padres, porque dice, no exasperéis. Entonces, ¿qué exaspera a los hijos de las actitudes como padres? ¿Y qué les hace desalentarse? ¿Alguien podría decir? ¿Yo puedo decir algo? ¿Sí? No, la señal de audio no se escucha bien, Paloma. No. Está hablando electrónicamente. Que No. tiene 3 años. Yo grito. Ahora sí. ¿Ahora? Ahora. ¿No? Ahora sí. No, tampoco. Ahora sí. Apaga la cámara, Palo. Está cantando. Está bien. No, no se escucha. Bueno. Eso no exaspera, Paloma. Pastor, ¿puedo yo? Apaga el Ya, video. okay, ya. ¿Quién lo hace? Sí. Pastor. ¿Qué desalienta a los niños? Paloma, no, ya no. Okay. Pastor. Ya, ahora sí. Lo que a los niños les exaspera de los padres, bueno, niños, hablemos hijos más que niños, es cuando creen que por ser papá lo saben todo o no están abiertos para una opinión de los hijos, como que lo ven inferior en ese sentido y no siempre es así, no necesariamente es así. Ok.
Hay un hijo que podría decir, esto me exaspera. De hecho, hacía una broma el hijo del pastor Misael, en su paréntesis, el pastor Misael hay que orar por él, está recuperándose una operación a la próstata, hace 5 días, 6 días. Pero, ¿cómo se llamaba el hijo menor del pastor? Misael. ¿Ah? Misael. Misael. Nosotros, bueno, con mi esposa a veces le hacíamos una broma media pesada y él decía, oh, me exasperan, ¿ya? Pero hay un hijo en esta reunión que podría decir, esto me exaspera, me desalienta. Yo sé que están los padres presentes, pero sería bueno, ¿cierto?, ser abierto. Bien. Bueno, una de las cosas, yo aquí tengo algunas notas. ¿Sí? Yo creo que una de las cosas que más molesta, y sigue molestando creo, es que las comparaciones que hacen los padres. Toda la vida va a ser uno de los grandes temas que va a exasperar a los hijos. Eso. Sí, pues no eres como el hijo del diácono, ¿cierto? O como el hijo del vecino o la hija. Bueno, muy rápidamente, falta de armonía matrimonial. Daña, ¿cierto?, el espíritu de nuestros hijos, el hecho que nosotros como matrimonios no estemos bien. Establecer el mandamiento en un hogar centrado en los niños y no en Cristo. Un poco lo que está mencionado, ¿cierto?, por parte de David. Imitando la ira pecaminosa. Disciplinar consistentemente bajo ira. Ser inconsistente con la disciplina. A veces, ¿cierto?, el papá disciplina de una manera, la esposa desautoriza al papá y al final, ¿cierto?, hay disciplina injusta. ¿Ya? Hipocresía, enseñar sin ser ejemplo, ser legalista, reglas no definidas por la Biblia, no admitir que los padres también se equivocan, debemos también pedir perdón a nuestros hijos, no escuchar el punto de vista del niño y no tener tiempo de hablar, no alabar al niño haciendo comparaciones con otros, lo que mencionaba, cierto, David, no cumplir lo que se promete, corrigiéndoles en presencia de otros. Bueno, uno puede seguir la lista, ¿cierto? Pero eso es importante. Entonces, esto exaspera a los hijos. Ahora, terminando, acuérdense que nosotros tenemos una posición ahora en Cristo, hemos muerto a la vida antigua, hemos resucitado con Cristo, hemos sido perdonados y tenemos ahora una posición de santo delante de Dios. Pero tenemos que, digamos, desarrollar esa santidad también en nuestra familia, en la relación con el esposo, con la esposa y los hijos. Por lo tanto, tenemos que despojarnos del viejo hombre, de los pecados sociales y vestirnos de la manera espiritual. Y Dios nos ha colocado, ¿cierto?, una nueva ropa. Dios quiere que lo coloquemos una nueva ropa. Vestirnos del hombre nuevo que está en Cristo Jesús. Y la ropa nueva a usar es como escogido de Dios, santos y amados, entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, de amor. Hace poco un hermano me preguntaba, ¿qué hago? Mi familia es inconversa, yo trato de enseñarles. Yo le dije lo que está diciendo la palabra en esta hora. Paciencia, paciencia, oración y paciencia. Tú siendo ejemplo. Tarde o temprano Dios va a tocar el corazón. No tenemos que hacer las cosas en la carne. La conversión es algo espiritual. Nuestro ejemplo, nuestra actitud diferente ahora como cristianos, ¿cierto?, va tarde o temprano a manifestar, ¿cierto?, un impacto en el corazón de la familia. Entonces, hermanos, debemos ser renovados en el espíritu de nuestra mente. A medida que crezcamos en el conocimiento de la palabra de Dios, tenemos que seguir siendo transformados para participar de la imagen gloriosa del Señor. Que Dios nos ayude y que podamos aplicar estos principios, ¿cierto?, en nuestra vida. Porque la verdad es que, como dije, la familia es el laboratorio de Dios. Tu matrimonio es el laboratorio de Dios para que tu carácter se perfeccione a la imagen de Cristo. Marido, yo también como esposo, esposa, ¿cierto?, debemos reflejar el carácter de Dios el uno con el otro y también con nuestros hijos. En amor, en paciencia, en misericordia, en bondad, como Cristo lo hizo con nosotros. Amén. Que el Señor bendiga su palabra. Amén.
Vamos a orar, pedir al Señor que nos guíe. Pido que hermano Carlos, ¿cierto?, nos guíe en la oración, pueda acercarse al micrófono para guiar